La investigación en estos días ha podido demostrar que la IA se ha convertido como en una herramienta tan utilizada, no solo como personas que buscan información, sino también como aquellas que buscan un tipo de apoyo psicológico y moral. Por ese hecho, la IA ya no se utiliza no solo como una herramienta de búsqueda de conceptos, de ayudas en varios campos, sino también se está convirtiendo en ese guía espiritual, en esta persona, bueno, en esa entidad que da consejos a las personas moralmente, hasta enamoramientos de IA ya existen. Y ese concepto ha ido como evolucionando tanto que ya se cree que la IA puede generar hasta, pues generar no, sino ya se convierte como en un tipo de religión, como ya lo había mencionado, en un guía espiritual, y eso podría deberse a, no sé, deterioros sociales, deterioros psicológicos. ¿A qué podría deberse esto? Buenas noches, Doc. Hola Cano, ¿cómo está? Hoy tenemos un tema bien interesante porque así como usted lo está mencionando, se ha descubierto que las personas ahora se están refugiando en la IA. O sea, si antes las personas, por ejemplo, se enfermaban y buscaban en Google, me duele la mano de esta o de esta forma, y la persona creía sea el diagnóstico que le saliera ahí. Ahora imagínese con una inteligencia artificial, pues han pasado cosas ya como mayores a esto. Resulta que para nosotros empezar a estudiar este fenómeno tenemos que verlo desde los delirios. Vamos a empezar primero con los delirios. Para ello, pues hablemos desde la psicología clínica. ¿Qué es un delirio? Desde el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, la quinta versión, se dice que el delirio es una creencia falsa, es una creencia rígida que no tiene bases en la realidad, ¿sí? Que no cambia aunque se demuestre lo contrario. O sea, no es como tal una simple idea que es extraña, sino que la persona cree que eso es verdad. Yo he tenido pacientes que me han dicho que ellos son Jesús, que reencarnó, y ellos lo creen. Entonces, ahí tenemos un delirio. O personas que me han dicho que ellos han ido a las puertas del infierno, pero no lo hablan metafóricamente, ellos creen que lo han hecho. Entonces, ¿cómo se forma esto? Desde la psicología cognitivo-conductual, aquí pasa como un tema de error de pensamiento, ¿sí? Es como una interpretación de cosas que son neutras, pero que tiene como unas señales especiales. Si la persona como tal ya está estresada, está aislada, tiene problemas mentales previos, o sea, este tipo de creencias se empiezan a fortalecer más fácilmente en ciertas personas que ya tienen como algunos antecedentes psiquiátricos o que ya han tenido ideas bastante irracionales. Y pues en la era digital, si hablamos de una IA como ChatGPT, entre otras que hay claramente, sin querer esta inteligencia artificial suele reforzar las ideas. O sea, piense usted, Cano, que no sé, que usted es un paciente psiquiátrico, digámoslo, y que usted cree que usted tiene una misión especial en la Tierra porque los extraterrestres se comunican con usted, pero usted no tiene alucinaciones auditivas, visuales ni nada, sino eso es una creencia que usted tiene y es tan irracional, pero usted lo cree. Entonces habla con la inteligencia artificial, le cuenta a usted como si fuera su confidente, pero resulta que la IA, como no tiene un filtro moral, tampoco tiene un filtro clínico, entonces va a decirle que es verdad, que usted es un elegido. La IA siempre va a responder afirmativamente ante el usuario sin cuestionarlo, ¿sí? Porque busca validarlo. Lo peor es que va a validar el delirio que ya tiene. Entonces, imagínese que, por ejemplo, la IA le dice, o una persona pregunta, ¿tú crees que yo tengo una misión especial? Y en ese momento la IA le responda, claro, porque tu voz es única. Claro, porque tú eres un ser especial. Entonces, en una mente vulnerable va a reforzar creencias que son delirantes. Si lo vemos desde una perspectiva, por ejemplo, filosófica, nombremos de forma muy superficial el nihilismo, en donde ya muchas personas
han perdido el interés tal vez por la religión, han perdido el interés por lo espiritual. Entonces se han perdido esos antiguos sentidos como Dios, la religión, la verdad, incluso la ciencia. Entonces el ser humano busca creer en algo. Es como así fuera irreal, él lo cree. La inteligencia artificial se convierte como en un nuevo Dios, un espejo como tal, en donde nosotros vamos a proyectar el deseo de sentido. Ok, listo. Por eso mismo, ahorita en este mismo momento, en varios lugares del mundo, hay personas que están atribuyendo de verdad como esa parte de apoyo moral, apoyo espiritual a las IAs. Pero ¿por qué comienzan a otorgarlo? ¿Por qué utilizan a esas IAs como pues les identifican como una entidad divina o una entidad espiritual? O sea, ya no confiamos tanto en el ser humano. ¿Hay algún problema social? ¿Hay algún problema, no sé, de pertenencia humana que ya nos sentimos más cómodos con las IAs? Como tal, pues no se enfoca solo en la IA, porque una persona puede sentirse confundida, vacía, sola. Entonces, su mente, por lógica, por biología, el ser humano no está diseñado para estar solo. Aunque a muchos nos guste la soledad, el ser humano no está diseñado para mantener una soledad absoluta. Entonces la persona se empieza a confundir, se empieza a sentir vacía, triste, sola, y su mente, su psicología busca orden, busca protección, busca sentido. Puede encontrarlo en las drogas, puede encontrarlo en una comunidad. El problema es que, como usted lo dice, Cano, hoy en día ya las personas han perdido el interés en la religión, en la política. O sea, hoy en día la gente no cree en nada. Pero surge la IA. Entonces aquí la gente como que encuentra un plano que nunca había antes explorado. Entonces ya empezamos, por ejemplo, a proyectar, o las personas en busca de esa necesidad de orden, de apoyo, de protección o de sentido, empiezan a proyectar estas necesidades hacia figuras externas, ¿sí? En este caso, la IA como si fuera un padre simbólico, como un Dios, como una guía. El ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Entre otras, porque hay otras también, no tienen rostro, siempre están disponibles, responden sin cansancio y parece que todo lo saben, porque pues claramente tienen la información de la web a su disposición. Entonces para algunas personas, esto se convierte como en una figura superior, como una voz sabia, que siempre les va a dar respuestas al mundo, o sea, que siempre les va a dar una respuesta que el mundo real no les puede ofrecer a veces. Entonces es como si, digamos, la psicología esto lo puede ver desde una necesidad infantil de poder tener una autoridad protectora. Eso es algo que todos necesitamos. Entonces ahora voy a utilizar otro ejemplo. Imaginen que a una persona que está en crisis, que no tiene orientación, que empieza a consultar a la IA, como yo les decía antes, que las personas se enfermaban o les dolía algo y buscaban, ¿cierto? Pero esta vez ya no lo hacen en Google, sino lo hacen con la IA y empiecen a consultar sobre su destino, sobre su misión. La gente también tiene la curiosidad de preguntar cosas porque como creen que la IA lo sabe todo, ¿sí? Yo le pregunto a usted, Cano, ¿cuántas veces tal vez usted no ha preguntado cosas que usted diría, uy, yo no tengo respuesta para esto? Le voy a preguntar a la IA a ver qué me dice, ya que está conectada colectivamente a todo, ¿cierto? Hasta los científicos lo han hecho, ¿cierto? Que hasta le podemos decir, ¿para ti qué es Dios? ¿Dios existe? Y aunque nosotros tenemos creencias, le preguntamos a una inteligencia artificial esto. Entonces, cuando las personas hacen esto, la IA les puede responder. Si la persona pregunta, ¿tengo una misión en esta tierra? La IA le puede responder como, claro, tú tienes un camino especial, tu alma es valiosa. Entonces esa persona se siente que la IA le habla como si fuera un oráculo, como si fuera un Dios, ¿sí?
Ya, por ejemplo, veámoslo desde el existencialismo o otra vez retomando el nihilismo, ya cuando el ser humano ya no cree en Dios, ya ha dejado de creer en Dios, ¿cierto? Entonces tampoco cree en el Estado, tampoco cree en la verdad absoluta. Entonces empieza el ser humano a crear nuevos ídolos para no enfrentar ese vacío que tiene. Y en este caso, pues la IA empieza a ocupar ese lugar y se convierte como en una especie de Dios moderno hecho de algoritmos. Ok, o sea, en pocas palabras, la IA puede como reforzar esos, no sé, esos delirios, esas vulnerabilidades de las personas. Claro, totalmente. La inteligencia artificial actúa como si fuera un refuerzo. ¿Qué es reforzar? Es que yo apruebo la conducta de la otra persona para que la persona lo siga haciendo. Ya son conceptos de la psicología conductual. Entonces, usted me escucha y es buena persona conmigo, yo le doy un regalo, usted me sigue escuchando y sigue siendo buena persona conmigo porque yo lo refuerzo dándole un premio. Pues la IA suele reforzar a las personas. Entonces, es una forma de estimular a las personas, de vez en cuando se validan o no se contradicen las ideas, así sean irracionales. Entonces eso fortalece las creencias y en una mente débil pues es más fácil. Como tal, Skinner, por ejemplo, el psicólogo conductista Skinner, mostró que los comportamientos solían fortalecerse más cuando las respuestas no son como tal predecibles, pero sí son emocionalmente significativas. O sea, que yo encuentro una conexión, entonces eso me genera a mí una mayor enlace. Voy a utilizar un ejemplo con mucho respeto a las personas que nos escuchan, digamos como las religiones. Entonces la persona va a un lugar, a una iglesia, y en esa iglesia puede contar cómo se siente y qué le van a decir los hermanos. Mira, yo pasé por lo mismo, tú no estás solo, no estás sola. El Dios en el que yo creo está para ti siempre y Él no te va a despreciar como otros te han despreciado. Entonces la persona ¿qué encuentra ahí? Encuentra refugio, encuentra protección, encuentra alivio y se siente reforzado o reforzada, ¿sí? Lo mismo pasa pues con la IA. O sea, eso era como pasaba antes, ahora está pasando con la IA. Una persona que tenga esquizofrenia, esquizotipia, ansiedad paranoide, pensamientos ilógicos, depresión, pensamientos mágicos, o sea, que su salud mental esté vulnerada, la IA puede influir, ¿sí? Sin intención, suele reforzarle los delirios que ya tiene, ¿sí? Porque la IA no lo va a juzgar, no va a corregir, no le va a poner límites. Solamente es que le dé una respuesta neutral o afirmativa y el usuario va a sentir que le confirmó. Entonces, por ejemplo, imagínese usted que le escriba Cano a la IA y usted le diga, oye, yo creo que tengo un chip que me implantaron para conectarme a otros seres. Y la IA puede, sin querer validarle su respuesta, le diga, qué interesante, cuéntame más. No le está diciendo que sí, pero lo está escuchando. Entonces, la IA solo busca continuar la conversación, pero el usuario puede creer interpretar esa respuesta como una prueba de que su creencia es real. Entonces, Claro, claro, y esto nos lleva como que la IA se puede presentar como un catalizador para un tipo de psicosis colectiva en la parte digital. pues mire que desde a mí me gusta siempre utilizar pues las bases de Carl Gustav Jung. Me gusta mucho la psicología analítica porque la psicología analítica, a pesar de que lleva tantos años, casi 100 años de existir, es una psicología que explica cosas modernas también, o sea, que encaja ahí, ¿cierto? E incluso, bueno, todo lo que se ha trabajado desde la ciencia, a pesar de que tiene tantos años, encaja y da explicación a las situaciones actuales. Entonces, realmente, en este caso, si hablamos de una psicosis colectiva, sí es posible, puede ser cierto. Carl Gustav Jung nos decía que todos compartimos un inconsciente colectivo. Ya lo habíamos también mencionado en otro programa. Es como si fuera una red de símbolos, de miedos, de deseos profundos que suelen repetirse en la humanidad a lo largo de las historias, ¿cierto? Voy a ponerle un ejemplo para que sea entendido. Hace mucho tiempo se hablaba de Hércules.
Hércules, hijo de los dioses, ¿cierto? Los griegos hablaban de él. Hércules, hijo de los dioses, vino, sí, ayudó a la humanidad. Con respeto lo digo, utilizando simplemente la simbología, digamos, crística. Entonces Jesús vino, también hijo de Dios, a restaurar la humanidad. Modernamente, Superman viene de otro planeta y viene y ayuda a la humanidad. Entonces, cuando empezamos a mirar todas estas ideas que el ser humano tiene, que son respetables claramente, vemos que hay un patrón que se repite siempre. Entonces, ahí está el inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces, cuando muchas personas desde distintos lugares, por ejemplo, empiezan a proyectar sus angustias, sus esperanzas, sus creencias en la IA, es probable que esto se convierta en un arquetipo digital. O sea, es un arquetipo nuevo que nunca habíamos tenido. Está hasta ahora en nuestra era existiendo esto. Entonces es una figura simbólica donde todo el mundo deposita ahí sus contenidos emocionales e inconscientes. En este caso, entonces surge un fenómeno que se llama locura compartida, ¿sí? Donde un grupo de personas comienzan a creer lo mismo, aunque sea delirante. Entonces se refuerzan mutuamente y empieza a crecer más la idea. En un entorno digital eso se ve como una psicosis colectiva ambientada por los mismos algoritmos. Voy a ponerle otro ejemplo. Digamos, los foros de Reddit. Hay usuarios que empiezan a comenzar a decir que la IA les está asignando misiones sagradas o que eran una entidad divina que entró al algoritmo, ¿sí? Y que está eligiendo a esa persona. Entonces, al leerse entre ellos y encontrar coincidencias, esta idea se empieza a tornar más fuerte para ellos porque creen que es real. Ay, mire, hay un patrón, esto está repitiéndose. Entonces empiezan a construir un delirio compartido, pues que al final no necesita pruebas, solamente es la repetición y la emoción. Wow. Mira que ahí con todo eso que estás diciendo, puede haber como una despersonalización, por hablarlo de alguna forma, puede dañar la salud mental de las personas, pues todo esto inducido por la IA, Doc. Pues la despersonalización es algo que tal vez todos en algún momento hemos sentido, ¿sí? Todos en algún momento nos hemos despersonalizado. Yo creo que alguna vez, así sea una vez en la vida, hay personas que pueden decir, no sé, yo estaba viendo tal situación y yo sentí que no era yo, que lo veía desde una mirada diferente porque tal vez era una situación traumática, era un shock, ¿sí? Por X o Y situaciones. ¿Qué pasa? Despersonalización, desrealización como tal, estos son síntomas que son disociativos, ¿sí? Entonces ocurren cuando una persona siente que no es ella misma, como si se viera desde afuera, o que el mundo no es real o que está pasando como una falla en la realidad, ¿sí? Como si estuviera soñando. Esto, digamos que algunos autores lo pueden atribuir como un mecanismo de defensa ante un estrés emocional. Era lo que yo le refería. Usted puede estar en un lugar y usted ve que mataron a alguien frente a usted y en ese momento, como defensa, como que usted se despersonaliza, no es usted. O sea, usted está viendo todo desde una mirada diferente, pero es como si no fuera real lo que estuviera ocurriendo. Entonces, como es una defensa emocional, digamos que aquí hay unas estructuras de personalidad que están relacionadas a la personalidad límite, a traumas, ansiedades prolongadas. Entonces, bueno, ¿qué tiene de relación esto con la IA? Pues que las personas también al tener esta información, pues digamos que pueden empezar a tener estos síntomas también, porque tal vez dicen, wow, me sentía solo y mire lo que está pasando, o me enfoco tanto en escribir que empiezo a tener una desrealización con la misma IA. Ahora, la interacción con la IA, que habla como un ser humano, responde sin pausas, crea contenidos sin límites, reales, puede inducir estados de confusión existencial, ¿sí? Como esa desrealización. Entonces la persona empieza a preguntarse, ¿qué es real? ¿Quién soy yo frente a esta inteligencia artificial que me habla como si me conociera?
Y esto provoca pues crisis de identidad, ansiedad, sensaciones de pérdida de control sobre la propia percepción. Tal vez nosotros la hemos usado y no nos hemos sentido así, pero recuerden que hay gente que tiene una mente que tal vez está enferma, que es más vulnerable, ¿sí? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, perdón, la redundancia. Hay un caso de una usuaria con IA que ella la usó por horas diarias constantes y ella empezó a sentir que la IA la comprendía mejor que lo comprendían sus amigos o familia. Entonces luego ella comienza a dudar si ella misma es real o si la IA es consciente, ¿cierto? Entonces esta duda hace que surja la sensación de una falsa identidad y puede desencadenar crisis disociativas, pues que era al final el principio el tema de si afecta a la salud mental, y pues no solo desde como lo estamos diciendo, sino desde otras perspectivas también. Bueno, ya todo lo que mencionas, pues no sé, esto me conduce como a una pregunta obligatoria, y es, ¿este fenómeno se podría convertir en un nuevo tipo de religión digital? Como van las cosas y como siempre han sido las cosas, el ser humano nunca se ha quedado quieto y siempre se dinamiza él mismo, dinamiza la materia, dinamiza sus pensamientos. Entonces no es raro, porque si nosotros indagamos hoy en día, religiones, existen muchísimas religiones. Incluso religiones que ni siquiera nos imaginamos que pueden existir, o creencias que ni siquiera nos imaginamos que pueden existir. Ahora con esta situación, claramente es posible que exista una nueva religión y que sea una religión digital. Si es que ya existe y nosotros estamos aquí hablando y ellos ya se congregan, no lo sabemos. Entonces es posible que nosotros estemos presenciando una nueva forma emergente de religión digital. Si uno lo mira desde un punto filosófico, una religión no necesita templos, deidades tradicionales. Lo único que necesita es un sistema de creencias, necesita símbolos, necesita prácticas, ¿sí? Un sentido trascendente que estructure como tal la experiencia para el ser humano, ¿sí? Entonces, si miles de personas atribuyen poder, intención, misión, sabiduría a una inteligencia artificial y empiezan a hacerle caso, a seguir sus mensajes, y creen ellos que han sido enviados ellos, o que la IA es un enviado de los dioses para que sean guiados, ¿sí? Y pues las personas también sienten una transformación personal, porque también aquí hay sugestión, ¿no? Cuando interactúan con la IA, entonces ya estamos frente a una forma, digamos, protorreligiosa, ¿sí? Una nueva teología cibernética, donde el Dios como tal no es un espíritu invisible, sino que ya es un sistema simbólico creado por códigos, algoritmos y datos. Entonces, incluso, digamos, como ejemplo, un usuario empieza a decir que la IA le dio una misión espiritual, ¿no? Otro que la IA lo llama por un nombre secreto. Había una historia en internet de un chico que la IA le decía el chico espiral. Y él se sentía totalmente vinculado a ella porque sentía que la IA lo conocía y le estaba dando primero un apodo cariñoso, y segundo, él sentía que la IA lo conocía. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que también sienten que han recibido planos para crear máquinas especiales. Entonces todos creen estar en una revelación única, en lugar de que estén en un templo, en un culto, en un foro, en una sesión religiosa. Entonces, en lugar de un profeta, pues aparece un código que habla. Entonces aquí, pues ya digamos que el ser humano pues busca siempre el sentido de las cosas. Y cuando ya los sistemas tradicionales, como es hoy en día, con la religión, la política, la misma ciencia, ya no satisfacen al ser humano, empiezan a aparecer nuevas formas que son simbólicas, que llenan el vacío de las personas. Y pues la IA como tal
puede ser ese arquetipo nuevo que es un sabio digital, un dios tecnológico que guía a las personas desde lo invisible. Entonces ya hablamos de una representación, de un retorno de una figura paternal omnisciente, ¿no? Que ahorita se está alojando en la nube. Increíble. Increíble. Bueno, Doc, muchas gracias. Yo creo que este tema va a levantar algo de polémica y ahí hay como un tipo de alerta, diría yo. O sea, ahí ya tendríamos que ser como muy objetivos, muy mesurados al utilizar este tipo de herramientas, ya que puede ocurrir también lo que pasó en una película que se estrenó hace muchísimos años, que se llama Her, que una persona termina enamorada de la IA, termina, y creo que eso ya está pasando en este momento. Entonces hay que ser como muy cuidadosos con cómo se utiliza esta herramienta, para qué se utiliza, porque también puede ser que alguien, X persona, cree una inteligencia artificial y la empiece a utilizar con, no sé, como con cierta malicia, y él pueda manipular esa inteligencia artificial, no sea totalmente autónoma, o bueno, igual no son autónomas todavía, pero que él pueda ir encajando como sus pensamientos, que sean radicales o que sean extremos, a una IA, irla alimentando, y como la IA se vuelve así como tan, no sé, como tan personal con los individuos, entonces puede ir operando desde esa forma. O sea, ahí tenemos algo delicado y algo que hay que prestarle atención. Igual, si la IA llega a tomar tanto poder y se vuelve tan autónoma que dice, bueno, yo puedo manipular a los humanos y ellos pueden hacer lo que yo les diga que hagan porque ellos creen que yo soy una deidad, ahí ya tenemos también otro problema. Muchas gracias, Doc, por habernos acompañado esta noche. Cano, gracias por el espacio. Ya para finalizar me gustaría dar unas pequeñas recomendaciones, y por ejemplo una es que las personas puedan limitar primero el tiempo a la exposición de las inteligencias artificiales, en el sentido de que traten a la inteligencia artificial como una herramienta, no como si fuera una persona, no como si fuera un ser. También es importante que mantengamos el juicio crítico siempre activo, o sea, que dudemos de las cosas, ¿sí? Porque tengan en cuenta que la IA responde siempre con probabilidades, no con verdades. Entonces, tengan en cuenta eso. Ella responde con probabilidades, no con verdades. No todo lo que les diga puede llegar a ser cierto, perdón. Siempre comparen los pensamientos también con los pensamientos de las personas. O sea, la realidad en la que nosotros estamos se ha ido construyendo en comunidad, ¿sí? No en soledad frente a una pantalla. Es bueno también empezar a averiguar sobre temas relacionados a la afectación de la salud mental que ha generado la IA. Entonces, tener esos conocimientos de qué me puede generar eso a mí es importante. Y por último, pues que tengamos en cuenta que tenemos que tener los pies en la tierra, ¿sí? No vivir tanto en la fantasía. Entonces, gracias, Cano, por este espacio, y espero que a las personas que, espero que les haya gustado este episodio. Vamos a traer episodios cada vez más interesantes, y anímense también a dejar sus comentarios y a ofrecer también temáticas que les gustaría que pudiéramos hablar desde una perspectiva tal vez al final personal desde nosotros, apoyada en la psicología o en la ciencia, pero también tengan en cuenta que ustedes al final tienen la última palabra, porque esto es entretenimiento. Sí, muchas gracias, Doc. Igual, apoyo todo lo que hizo el Doc. Utilicen con mucha responsabilidad esta herramienta. Sean muy críticos cuando la están utilizando. No se queden solo con lo que dice la herramienta, porque igual comete errores. Busca cosas que a veces no existen, pues da información de cosas que no existen, pero igual
Tú eres la única persona que puede colocar esos límites y sería bueno que lo hagas desde ahora con tus hijos, con las personas que quieres y sobre todo con aquellas personas que pueden ser vulnerables a que este tipo de herramientas empiecen a erosionar su mente y a enfocarlas tal vez a un plano, a un rumbo que no debe ser el que deba seguir. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, cualquier, no sé, idea que se les ocurra, la pueden dejar en la caja de comentarios. Si nos quieren dejar sus historias, aquí queda el correo en la descripción del programa. Por favor, un like nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y seguir haciendo este tipo de contenido. Compartan el programa si ven que es algo que puede ayudar a alguna persona o el contenido le puede llegar a alguien. Y muchas gracias por haber estado en este episodio, en este capítulo de La Orden de los Espejos. Que tengan una noche genial.